Para la ministra es una exageración lo que plantea el gremio, y para el gobierno, ¿qué? Bueno, la ministra expresa de alguna manera también la voz del gobierno. Creo que hay que valorar, y los trabajadores públicos, no solo los docentes de Santa Fe, deben reconocer que han sido durante el año 2018 los únicos en el país que tuvieron sueldos actualizados hasta el último momento, con una cláusula gatillo de acuerdo a inflación que se aplicó religiosamente mes a mes desde el momento que se disparó a mitad de año, y por lo tanto los sueldos docentes han sido actualizados igual que los sueldos de los trabajadores públicos en general, cosa que no ha ocurrido en ningún otro distrito del país. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, que en otras provincias se ofrece un 10%, un 15% de reajuste, se está tratando de compensar lo que los sueldos perdieron durante el año anterior. Pero eso no ocurrió en Santa Fe, por eso la situación nuestra es totalmente distinta, y creo que esto debe ser reconocido porque es de caballeros, digamos, o de damas en tal caso, si son maestras, reconocer la realidad, la verdad de las cosas, ¿no? Lo que hace ruido es estar atado a la recaudación. Eso es lo que plantean también los docentes. Bueno, lógicamente que cuando es un año también de... cuando planteamos la cláusula gatillo el año anterior, que incluso los gremios se resistían, planteaban otro tipo de mecanismos, y nosotros insistimos con la cláusula gatillo, lo hacíamos en un cierto marco, en el escenario económico que teníamos en la Argentina de aquel momento, febrero-marzo del 2018, veníamos de firmar el consenso fiscal en noviembre del año anterior, había una pauta de inflación del gobierno de 15%, algunos sospechábamos que no iba a ser el 15%, pero estimábamos, los más pesimistas suponían un 22, 23%, y entonces la cláusula gatillo era una cláusula para reajustar 1, 2, 3, 4 puntos que pudiéramos excedernos. Ahora, después de la experiencia del año pasado donde llegamos al 50, y en una hipótesis de este año donde tranquilamente podríamos salir de esa banda e incluso superarla, porque ya en el pasado hemos tenido experiencias de hiperinflación. Ojalá que no lleguemos, pero también hay que preverlo. Nosotros no podemos tener la misma condición que la del año anterior, porque lógicamente sería irresponsable. Imagínense, por ejemplo, que hubiera una devaluación, cosa que estuvimos a punto de que ocurriera hace una semana atrás, y de golpe los precios subieran 30, 40, 50% en un mes o en 2 meses. Sería imposible trasladar eso al salario, porque eso no se traslada a los ingresos de una provincia. Entonces, tenemos que prepararnos para situaciones muy imprevistas como las que pueden ocurrir este año o el próximo, y por lo tanto tomar algunos recaudos. Eso es lo que estamos planteando. ¿Ve alguna intencionalidad política usted en este año particularmente? No, es parte de la lógica de los gremios docentes, esto ya lo hemos vivido, años electorales, años no electorales. A propósito de eso. Siempre hay una lógica del conflicto, lamentablemente que no podemos resolver. A mí me duele un poco que nos traten de la misma manera en la provincia de Santa Fe que en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, o que haya provincias como Santiago del Estero, donde los docentes ganan un 40% menos que en Santa Fe y ya han arreglado el salario para este año. Pero bueno, son las lógicas gremiales, nosotros las entendemos. Yo respeto también la autonomía de los dirigentes, ellos sabrán por qué lo están haciendo. Nosotros vamos a mantener el diálogo como lo hemos hecho siempre y vamos a buscar soluciones razonables que permitan mantener el poder adquisitivo del salario, pero que al mismo tiempo no pongan en riesgo las finanzas de la provincia. Lo llevo al plano electoral y al plano político. Le han pedido al tribunal, a la presidenta del Tribunal Electoral, que contemple la posibilidad de que la consulta, habida cuenta que hubo una especie de decir, bueno, ustedes organizan la consulta, pero nosotros no tenemos nada que ver con este tema. Esta consulta popular para la reforma constitucional, ¿se va a hacer la consulta en función de todas las objeciones que se han planteado? Yo espero que sí, porque lo que hemos planteado es muy sencillo, es decir, que no haya que hacer 2 colas, no obliguemos al ciudadano a hacer 2 colas, a tener una complejidad en los lugares de votación, duplicando la cantidad de mesas.
obligar a los partidos políticos a tener una doble fiscalización, una complejidad que no se justifica. Nosotros entendemos, obviamente, que es el gobierno el que tiene que hacerse cargo del recuento provisorio de las mesas o de las urnas relativas a la reforma, y eso lo asumimos de esa manera. Lo único que estamos pidiendo es que la autoridad del gobierno que se encargue de esa tarea esté en la misma mesa en la que están el resto de las autoridades de mesa. Es una apelación, si se quiere, política. Muy sencilla, es muy simple. Es para ahorrarle inconvenientes al votante, no hacerle perder tiempo, y por otro lado ahorrar costos, porque duplicar todo implica también costos innecesarios. Esto es lo que le hemos planteado al tribunal. Hay antecedentes, Entre Ríos lo ha hecho ya en otras oportunidades, hay otras provincias que han hecho consultas ciudadanas, es un mecanismo que está contemplado por la Constitución Nacional, que es una forma, digamos, de democracia semidirecta, de democracia directa en este caso, que es muy valiosa porque permite darle un espacio de consulta y de participación al ciudadano. En Estados Unidos, cada uno de los estados vota, por ejemplo, la legalización de la marihuana, el idioma oficial, la pena de muerte, es decir, aprovechan la elección. Ahora, lo suyo con la reforma es una obsesión. Bueno, en su momento, claro, estaba en por medio la posibilidad que usted pueda ser reelecto, ahora no. Ahora no, por eso para despejar cualquier suspicacia y para demostrar lo que dijimos siempre, que nuestro compromiso con el proyecto de reforma iba más allá de una posible reelección. Ahora tal vez me va a tocar impulsarlo desde la legislatura como legislador, que sería realmente para mí un gran desafío y una de las cosas que más me motivan de encarar el desafío de ser legislador. ¿Será legislador? Bueno, si me eligen los Y si mañana lo llama Labaña, por ejemplo, y después del efecto Neuquén dice, acá hay una alternativa que se abre, ¿usted qué hace? Bueno, eso lo analizaremos en ese momento. Yo creo que hay tantos candidatos a presidente y tantos candidatos a vicepresidente que es probable que estos lugares se ocupen rápidamente, pero si se diera esa situación, obviamente es una situación excepcional, y creo que todos los santafesinos entenderían la importancia de tener un presidente o un vicepresidente santafesino. ¿Ahora tiene límites ese acuerdo con Labaña o no? Por ejemplo, Tinelli, ¿es un límite? La verdad que todavía no hay ningún acuerdo, sí, pero... no hay ningún acuerdo porque tampoco el doctor Labaña ha definido su candidatura, aunque todos entendemos que ya está en campaña, aunque no lo diga. Yo particularmente no he sido nunca partidario de la farandulización de la política, pero sí creo que es bueno que se puedan integrar o sumar a la política gente con representación de otros ámbitos y que tenga vocación. No creo que eso deba ser lo más importante, pero tampoco lo descarto. Entiendo que en el caso de Marcelo Tinelli es más bueno, una estrategia de marketing que otras cosas. ¿Es más Tinelli que Lammens? Porque usted ha tenido charlas con Lammens. Sí, con Lammens sí, y él sí que tiene vocación y tiene decisión política de competir en la ciudad de Buenos Aires. Es un joven dirigente que, más allá de que no viene de la actividad política, tiene una sólida formación política y un posicionamiento además ideológico muy claro. Y creo que es una buena propuesta para una ciudad de Buenos Aires que tiene un jefe de gobierno que está muy bien posicionado, con muchos recursos, que está haciendo muchísimas obras, pero que también defiende un modelo político que hoy por hoy está muy cuestionado. Y creo que en la ciudad de Buenos Aires va a haber un debate no solamente de gestión, sino también un debate de modelos políticos, ¿no? Como en el país. Si se quiere, en una especie de ranking de políticos, el hecho de haber sido intendente 2 veces de Rosario, senador, gobernador, ¿no baja de categoría el hecho de ser diputado provincial o es al solo efecto de decir impulso a la reforma? ¿Qué pasa si por allí la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Electoral dice no, mira, en realidad no me confunda los tantos, las mesas y las autoridades están constituidas para un acto electoral y no para una consulta popular? Bueno, la consulta se va a hacer, yo entiendo que se va a hacer, no se puede impedir, en todo caso se va a dificultar un tanto, pero más allá de que haya o no haya consulta, es una potestad
de los legisladores y también del futuro gobernador impulsar un proceso de reforma. Yo lo hice en su momento, como ustedes saben, no logramos la mayoría necesaria de 2/3, nos faltaron algunos votos en la Cámara de Diputados, pero espero que después de unas buenas elecciones de legisladores en ambas cámaras en este 2019 tengamos mayorías propias o mayorías digamos, necesarias como para poder impulsar el proceso de reforma en la etapa que viene. ¿Escenario de tercios otra vez? Yo creo que no va a ser igual que la vez anterior en la que me tocó competir a mí. Me da la sensación que esta vez va a ser una elección más parecida a la de Neuquén, donde el Frente Progresista o el partido de gobierno va a obtener una mayoría más clara y probablemente las otras dos fuerzas se distancien también con más claridad de quien le toque triunfar en este proceso. ¿No? Usted ni kirchnerista ni macrista. Sí, yo lo dije desde el primer día, siempre hemos sido claros en ese punto. Se acordara la consigna de los 70, ni yanquis ni marxistas, no, ni kirchneristas ni macristas. Pongámoslos así, pero bueno... No, porque hay diferencias que ya se están notando. Usted propone, por ejemplo, volver a un banco público y uno de los contrincantes en la gobernación ha sido uno de los ejecutores de la privatización del Banco de Santa Fe. Sí. ¿O no? Claramente que ha sido así. Usted se refiere seguramente a Omar Perotti. Sí. Él fue el que le puso la firma a la privatización del Banco de Santa Fe. No sé si habrá hecho alguna autocrítica al respecto, si hoy tendrá otra posición distinta. Seguramente va a aparecer el debate durante la campaña electoral. Pero nosotros hemos sido coherentes. En aquel momento defendimos con nuestros diputados, teníamos minoría, pero estaba el doctor Zabalza, recuerdo, entre otros, en la legislatura provincial y defendimos mantener el banco en la órbita estatal y hoy seguimos coherentemente pensando lo mismo. Defendimos en su momento en la ciudad el Banco de Rosario y hoy pretendemos ya no volver al pasado porque sería muy difícil hoy pensar en una estatización de un banco como el de Santa Fe, pero sí en la creación de una herramienta financiera destinada a promover la inversión y el desarrollo, como también teníamos un banco santafesino de inversión y desarrollo que fue tristemente liquidado en algún momento también de aquella época. Uno supone... discúlpame, Osvaldo, señor gobernador, está en línea el embajador argentino en Venezuela, el embajador designado por el gobierno argentino en Venezuela. Eduardo Porretti es diplomático de carrera, estuvo en La Habana, estuvo en Colombia, estuvo en Naciones Unidas, y acá se presenta un problema. ¿Qué pasa con las empresas de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, que han negociado con Venezuela, ¿no? A ver, está Eduardo Porretti en línea. Eduardo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto saludar. El gobernador de la provincia está enfrente de nuestro, así que también puedes hablar con él, ¿eh? Es un gusto y un honor saludarlo, señor gobernador. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Difícil tarea la que le toca. Sí, es un desafío profesional y personal, pero bueno, ya tengo dilatada experiencia, como contaba recién Guillermo al aire, y siempre atento no solamente a los desafíos del contexto local, que son unos cuantos, sino también a ver las oportunidades, que siempre las hay, en general para la Argentina y en particular para Santa Fe, que es donde yo me he criado. ¿Qué pasa con las empresas, Eduardo, de Santa Fe que tienen problemas? Bueno, hay unas cuantas empresas de Argentina, incluyendo varias empresas de Santa Fe, que están persiguiendo la cadena de pagos del actual régimen chavista. Están en distintas etapas, hay algunas que han logrado cobrar, otras que no. La embajada está encima de ese trámite, de esa gestión. Tenemos que hacer algunos equilibrios porque también nosotros tenemos una situación política a partir del alineamiento del gobierno nacional, del presidente Mauricio Macri y del canciller Jorge Forí, de cómo manejarnos en la política local, así que eso requiere una serie sucesivas de equilibrios y en ese sentido estamos tratando de preservar los intereses de los ciudadanos argentinos que están aquí, de las empresas argentinas que tienen intereses, pero también de establecer contacto con todos los actores locales, ¿no? Es decir, aquí hay dos cuestiones. Uno es la deuda de algunas empresas como Sobet,
como Basal y Sancor, tengo entendido, señor gobernador, ¿no? Así es. Y lo otro es la posibilidad de seguir comercializando con Venezuela, y con quién, es la pregunta, ¿no? Sí, como decía recién, hay desafíos y hay oportunidades. Hay una serie de cuentas a pagar y la embajada está ahí persiguiendo, buscando alternativas, estableciendo contactos con distintos responsables, y también estamos intentando establecer o intentando diseñar un mapa de posibilidades, un diagnóstico de cuáles son las necesidades de cooperación, un diagnóstico de cuáles son las necesidades en materia alimenticia. Las oportunidades en materia de agroalimentos son infinitas en Venezuela para los argentinos en general y para los santafesinos en particular. Embajador, atentamente siguiendo lo que usted estaba señalando, digo, ¿hay interés de las empresas argentinas en un país en donde se debate en la crisis económica, en las gestiones del embajador para conseguir que se pague una deuda atrasada? ¿Con qué perspectiva se interesa a empresas argentinas y empresas de la provincia de Santa Fe en un mercado que uno, diríamos en términos comerciales, ve de difícil cobro? Mire, con Bélgica o con Canadá comercia cualquiera. El punto es encontrar las oportunidades en lugares que tienen sus riesgos, que tienen también sus montos de beneficios, sus posibilidades de seguir todo el recorrido de cómo tratar de asegurarse para cobrar. Hay distintas estrategias diplomáticas, hay distintas estrategias bancarias, mecanismos financieros. Hay que ser inventivos, hay que ser responsables y hay que ser bastante tosudos. Yo trabajé muchos años en Cuba y llevé allí una delegación del gobierno de la provincia de Santa Fe, con la compañía de Guillermo Tepper y otros periodistas, pero con una larga serie de representantes políticos que incluyó, por supuesto, el gobernador entonces de la provincia, el ingeniero Bey, y se lograron hacer una larga serie de acuerdos y se lograron cobrar. Y ese no es un sitio fácil de cobrar, que tiene también sus vericuetos. Así que yo no estoy estimulando locamente, sino que digo que esta es la etapa de introspección, de análisis, de conocimiento de la realidad, del presente y sobre todo del futuro, porque el futuro de Venezuela puede ser muy importante para las empresas argentinas y específicamente para las santafesinas. Hay una necesidad tremenda, como se sabe, en materia de alimentos, pero también de desarrollo, pero también de agenda económico y social. Así que ahora hay mucho interés de muchas potencias por hacer asistencia, por brindar ayuda en la emergencia. Yo creo que Argentina está muy consciente de eso. La Cancillería Argentina ha creado una unidad de ayuda a la reconstrucción de Venezuela, pero Argentina es especialmente dotado no solo para una primera etapa de ayuda en la emergencia, sino para la reconstrucción de la agenda económica y social posterior. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por este contacto, y yo le voy a confesar al gobernador que por privado pusiste la embajada a disposición de la provincia de Santa Fe, así que el gobernador lo puede despedir al embajador, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, embajador, por ese ofrecimiento, y ojalá que tenga éxito en su tarea para contribuir no solamente a intensificar los vínculos comerciales de las empresas argentinas y de Santa Fe con Venezuela, sino también para contribuir a una salida pacífica y democrática de ese querido país. En eso estamos, señor gobernador. Es un honor saludarlo y aprovecho para felicitarlo a Guillermo Tepper y a su equipo por este nuevo emprendimiento, por este nuevo proyecto periodístico que estoy seguro va a ser muy exitoso como todo lo que ellos emprenden. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, señor gobernador, muchísimas gracias, porque quedaron muchas cosas para hablar. Sí, seguramente. Sí, nos quedaron algunos temas pendientes. Pero habrá una próxima. Bueno, seguramente. Bueno, Claro, muchas gracias por la visita. Bueno, en un ratito va a estar sentado frente a nosotros, digamos, un residente venezolano que cruzó el Amazonas para llegar acá, a Santa Fe, en auto, con su familia. Una historia muy particular. Muy particular. Porque su padre fue... Las preguntas que se hacen todos, ¿no? ¿Por qué Santa Fe? Claro, porque su padre era de aquí, de Santo Tomé, y se exilió durante la dictadura. Y ahora el hijo se exilia a Santa Fe por el régimen de Maduro. Establecemos aquí la primera pausa. Estamos en Par de Haces, en Veo Santa Fe. Enseguida volvemos.